Partiendo de ese mapa, pues creo que es bastante más fácil comprender lo que nos muestra el esquema y lo que se trabaja en este último punto del tema. Al principio, antes de hablar de esas 4 grandes zonas que refleja la leyenda, y además lo he intentado poner así para que luego podáis utilizar la misma teoría aplicada a la práctica, que así es lo más fácil a la hora de realizar esas prácticas, que son las de estos apartados que nos salen en una de las opciones de selectividad. Pues lo primero que he hecho es hablar de los factores de esa distribución espacial, es decir, hablar de las razones que han dado lugar a que existan una división tan grande entre zonas que tienen mucha industria y zonas que prácticamente no tienen industria, que haya unos grandes desequilibrios territoriales en nuestro país. Y ahí fundamentalmente he hablado de 3 tipos de factores. Factores históricos, es decir, lo que tenemos hoy en industria es en buena parte el resultado de la evolución, como hablaba, por ejemplo, esa famosa canción y tal, de somos el resultado de lo que hemos vivido, y en parte está ahí también esa idea, pues la industria o la distribución espacial de la industria española es el resultado de la evolución histórica del proceso de industrialización en nuestro país. Por otro lado estarían los factores políticos, que son las medidas políticas que se han tomado, por ejemplo, las ayudas que ha recibido siempre Madrid por ser la capital del país, o las ayudas que ha recibido también a nivel industrial de política económica también en el caso de Cataluña. Y luego, por último, que estaría también ahí, no penséis cosas raras con esto de la nariz, ¿vale? Sino que me pica simplemente y no hay coronavirus ni nada raro que una mente mal pensante que pudiera pensar. Y luego, por último, los factores de localización industrial. Es decir, cuando se establece una industria, ¿qué cosas se buscan? Estar más cerca de las materias primas, tener buenas comunicaciones, estar en zonas que tengan una clientela susceptible, posible de que nos pueda comprar los productos que nosotros trabajamos, estar dentro de ejes de desarrollo industrial o urbano. Todo eso serían los factores de localización industrial. Por lo tanto, cuando hablamos de los factores de la distribución espacial, de las razones que dan lugar a que existan los diferentes tipos de zonas industriales en nuestro país, hablaríamos primero de esas razones históricas, luego razones políticas o factores políticos y luego factores de localización industrial que influyen a la hora de establecer esas empresas industriales. Primero, si nosotros nos metemos con los factores históricos, hay que tener en cuenta, como os dije en los vídeos anteriores, que de este tema antes tenía 4 apartados hasta el año pasado, y este año, cuando nos dijeron las directrices para preparar la selectividad, la actual PBAU, pues nos quitaron el primer apartado. Y precisamente ese apartado era el más tocho de todo el tema, porque hablaba de toda la evolución histórica, básicamente la historia, que se da más en historia que en geografía, pero la evolución o la historia del proceso de industrialización español. Y en ese proceso de industrialización español, pues habría que remontarse a los orígenes, al siglo XIX, y ver que prácticamente las zonas que ya se desarrollaron en ese siglo XIX son las zonas que más desarrolladas están en industria en España actualmente, con ligeros matices y retoques de lo que va a pasar en el siglo XX. Eso sí, también es verdad que algunas de esas zonas que se desarrollaron mucho en el siglo XIX y parte del siglo XX, pues luego perdieron fuelle a partir de la crisis industrial de los 70 y de la reconversión industrial, sé que lo repito mucho, pero muy importante, de los años 80. Si hablamos del siglo XIX, pues aunque sea un poco por lo que habéis visto en historia del siglo XIX, os acordaréis que sobre todo la industria textil se desarrolló en la zona de Barcelona, en torno a Cataluña, la industria siderúrgica se desarrolló en la zona del País Vasco, y la industria minera, relacionada especialmente con el carbón, se desarrolló en la zona de Asturias, o incluso en algunas zonas del sur, en la zona de Andalucía, más concretamente en torno a Marbella, Málaga, con algunos hornos que se dedicaban a la fundición utilizando ese carbón. Eso sería en el siglo XIX, y si pensamos, pues zonas como Cataluña o el País Vasco siguen teniendo una importancia industrial grande. En el caso de Asturias, esa crisis de los 70 y reconversión de los 80 le va a hacer mucho daño, y en parte también al País Vasco. Lo que pasa es que la gran diferencia estaría en el que, haciendo bueno el dicho de renovarse o morir, pues podemos decir que en el caso del País Vasco ha habido una renovación, una reestructuración que le ha permitido pues seguir manteniendo ese papel tan importante dentro de la economía española, y sobre todo con una fuerza y con un paro menor que el que existe en otras comunidades autónomas. Y en el siglo XX también hay que hablar, que es algo que ya venía con la política centralista, que prácticamente ha estado desde el siglo XVIII muy presente en nuestro país. Luego se desarrollaría en el siglo XIX con el liberalismo, pero sobre todo en el siglo XX, a partir de las medidas centralistas que luego desarrollará y consolidará, se desarrollarán con el franquismo, la dictadura de Franco, pues también Madrid, en ese papel de capitalidad y de centralidad, pues tendrá unas políticas que le favorecerán también. Y por lo tanto,
los dos grandes focos industriales que nos encontramos tanto en el caso de Madrid como en el caso de Cataluña, destacando el caso de Barcelona, pues ya vendrían del siglo XIX y siglo XX. Estas serían las razones históricas. Se podría hablar muchísimo más, pero para centrarnos en lo que realmente nos tenemos que centrar de cara al tema y de cara a las prácticas, con eso valdría. En cuanto a las razones políticas, pues las medidas que toman los gobiernos que están en nuestro país y en otros casos en otros países favorecen o hacen que se desarrolle más la industria en una zona que en otras. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? Pues que nos encontramos con que, por ejemplo, en la época del franquismo, sobre todo después de la guerra civil y ya pasada la posguerra, pues se empezó a desarrollar, ya años 40, años 50, se empezó a desarrollar, por ejemplo, la creación de grandes empresas nacionales para aquellos sectores en los que las empresas privadas no se veían animados a invertir, y entonces se crearon grandes empresas, grandes macroempresas, si podemos llamarlo así, pues que se dedicaban a abastecer como grandes servicios. Eso lo creó sobre todo un instituto que os hablé, que era el INI, que se llamaba el Instituto Nacional de Industria, que desarrolló la construcción de barcos con el sector naval, las industrias relacionadas con el petróleo, como petroquímicas, o grandes siderúrgicas, destinadas a la fundición de hierro, a la producción de acero, que tendría mucha importancia sobre todo en la zona del norte, o en algunas zonas también como Cádiz, como puede ser aquí en el caso de Andalucía. No solo está la creación de esas empresas, sino que desde el franquismo también se intentó que algunas zonas que tenían determinadas características se pudieran convertir en zonas de desarrollo. Y se establecieron polos de desarrollo, que no es un helado que nos tomamos en verano que se va desarrollando, esto que llaman polo flash, o flash de toda la vida, sino que se tratan de determinados lugares donde se dieron subvenciones, ayudas, rebajas en impuestos, para conseguir que en esos lugares se establecieran polígonos industriales fuertes que intentaran desarrollar la industria en esas zonas. E incluso en algunos de esos casos y otros se establecieron, se atrajo a España pues grandes empresas multinacionales para la producción aquí, con empresas agroalimentarias, como pueda ser el caso de Coca-Cola, que llegó en España a partir de los años 60, o como pueda ser industrias automovilísticas que han ido llegando a lo largo del tiempo. Se busca la llegada de esas empresas, porque empresas significa más trabajo, y más trabajo significa más producción, más desarrollo económico, más riqueza, y que funcione toda la rueda de la economía. No como ocurre ahora, que estaríamos en la dinámica contraria con todo lo que está pasando estos días. Y por último, dentro de esas causas o esos factores de la distribución espacial de la industria, estarían esos factores de localización. Igual que veíamos la existencia de factores físicos y humanos a la hora de los condicionantes agrarios, pues también hay una serie de factores físicos y humanos que condicionan o determinan en cierta medida que las industrias se pongan en unos lugares y en otros. A poco se nos plantearía la idea de poner una gran empresa industrial en la zona de la Alpujarra, porque no ofrecen las condiciones físicas ni las condiciones humanas para su desarrollo. Pero sí se nos plantearía la posibilidad de establecer una empresa industrial pues en un parque tecnológico de los alrededores de Madrid, Barcelona, Valencia, porque son ciudades que tienen una serie de características. Ahí os pongo algunas de las cosas que se tienen en cuenta para localizar una industria. Por ejemplo, la existencia de buenas comunicaciones, ya sea a través de transporte marítimo, transporte terrestre, por carretera, por tren, para conseguir esa distribución de la producción que realizamos. También, sobre todo anteriormente, se tenía en cuenta la existencia de materias primas o recursos naturales. Por ejemplo, si somos una empresa que nos dedicamos a trabajar con madera para realizar muebles, pues buscamos estar cerca de zonas que tengan una proximidad a esas masas forestales para realizar la explotación forestal. Eso sí, con el paso del tiempo nos encontramos con que esa situación ha ido cambiando y ya no es tan importante la cercanía a esas materias primas o recursos naturales, sino tener unas buenas comunicaciones. O también es muy importante estar cerca de zonas urbanas, ciudades que estén bastante desarrolladas o que estén dentro de ejes urbanos y ejes de desarrollo industrial, donde tengamos una mano de obra más formada, unos trabajadores con capacidad para realizar la actividad que nosotros realizamos, y también, por qué no decirlo, unos clientes, una clientela con un poder adquisitivo que pueda comprar los productos que nosotros